Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Nichos estupendos, maravillosos y fantásticos. Económicos, sí, económicos. Es una retrospectiva a los que ya he presentado anteriormente, pero con la salvedad de que sí que voy a coger los más significativos para mí, mis favoritos de los presentados. Cuidado, cuidado, porque tengo que decir una cosa muy serio. Hay también perfumería que está a buen precio, que he sacado de otras firmas que no tienen nada que ver con las que voy a presentar, pero que al estar en formato vial, pues no me parece que deba de sacarlas en este tipo de tops. Así que, dicho todo esto y aclarado, empezamos a disparar con la primera, porque tampoco es mi intención hacer aquí un vídeo súper pesado y súper largo, así que vamos a concentrar la cosa lo máximo posible, porque ya sabéis también que todas las reviews de estos productos están hechas por separado dentro del canal, con lo cual no a consideraciones en determinadas cosas que pues ya sabemos. Entonces vamos a empezar ya mismo con este top de perfumería imprescindible de perfumes, valga la redundancia, nicho, económicos, requetebonicos y salaos. Recientemente reseñada, ya la tenéis aquí, Flower Café de los señores de Botanicay. Un precio de verdad hiper mega competitivo, con un producto que es auténticamente brutal, y que para aquellas gentes que quieran iniciarse en el mundo de lo que es la perfumería nicho, viene fenomenal, porque puede ser esa forma introductoria de comenzar dentro de lo que es la perfumería nicho, pues desde luego con esta Flower Café de Botanicay. Subida en café, toques de vainilla espectaculares y recomendable 100%. Así que dicho todo esto, por además es una fragancia que embriaga, que te llena, que sientes y que te hace vibrar en definitiva. Siguiente fragancia, por supuesto. Night Flower de Gulf Princess, también en extracto de perfume. Aquí estamos hablando de extracto de perfume. Precios fenomenales, van saliendo, yo creo que son cerca de unos entre 80 y 90 euros aproximadamente, dependiendo también porque lanzan de vez en cuando alguna que otra promoción. Esta fragancia es impresionante, tiende hacia lo femenino, ¿vale? Pero dentro de todo eso, el compendio global es que te viste, que es un gustazo. Y donde quiera que vayas vas a ir dejando ese halo que tanto nos gusta, sobre todo a los tíos, que se nos note. No es esto de pasar, hombre, depende según qué circunstancias nos gusta pasar desapercibidos o no. Pero lo que está claro que con esta de aquí es que, qué re que bonita que es. Night Flower de Gulf Princess es una baza a tener en cuenta siempre que tengamos claro que estamos trabajando con extracto de perfume completamente controlado, porque sea extracto de perfume, y vuelvo a reivindicar, no significa que estemos trabajando con potencias a lo bestia, que vayas embriagando y abotargándolo todo. Night Flower es una fragancia completamente mágica, llena de misterio, con toques dulces frutales que vais a disfrutar muchísimo, tanto chicos como chicas. Pero este vídeo es para mis tiarrones y os puedo decir que esta de aquí la podéis vestir con completa tranquilidad, porque es un gustazo y un placer poder vestirla. Y entramos en Black Diamond, otra requete bonica y requete salá, porque esta tiene impronta, esta tiene estela, esta tiene proyección, esta es completamente embriagadora y qué cosa más bonita, más elegantona, y sí que está trabajada desde la potencia, con lo cual ahora para estos tiempos de otoño-invierno va que ni pinta, requete salá. Da empaque, sobriedad y también es juvenil. Es que es lo bonito que tiene. No es una fragancia que se quede como viejuna. Estamos hablando de perfumería nicho, vuelvo a recordar. No es una fragancia que se quede viejuna ni nada. No. Es una fragancia que además, conforme va subiendo la temperatura corporal, va subiendo y aumentando y el rendimiento es altísimo. Ya sabéis que además por aquí en las tarjetas voy a dejar las reviews de cada uno de estos perfumes. Doy mi palabra que aunque vaya muy mal de tiempo, coloco por aquí las reviews de estos perfumes que no os podéis perder.
súper económico también, muy bien de precio. La oferta que tenían hasta hace bien poco es que comprando 2 unidades de a primera Parfums no os hacían recargo en las tarifas arancelarias, así que compráis 2 que salen barato, entre comillas lo de barato, pues unos 120 euros, 150, 160, pero son factibles, no es algo que se desmadre de precio ni muchísimo menos. Así que aquí tenemos esta Black Diamond llena de intención, mucha intención en el vestir, intención elegante, intención a la hora de poder salir por la noche y vestir sobre todo las noches, claro que sí, ya que lo he dicho tengo que decirlo claramente, viste muchísimo las noches. Y para finalizar, Niche For All con su Floral Oud. Esta fragancia es una belleza, es increíble cómo se puede adornar un oud sin que sea atosigante ni machacante. Sí que efectivamente lo vais a notar, pero está tan sumamente redondeado en florales que la puedes vestir cuando te venga en gana. Una fragancia tan sumamente bien jugada a nivel de florales junto con el oud que arrasa. Lo digo en serio, es que es una hermosura. Todas ellas tienen su peculiaridad, pero esta desde luego es mi favorita y además se agradece muchísimo que 30 mililitros sean tan sumamente portables y que cuando te apetezca te la puedas reaplicar sin miedo a que te suba en exceso el volumen de perfume y que lleves algo como demasiado y too much. Muy bonita y curioso, porque también es curioso, una chica la puede emplear. Sí que empieza con esa vertiente como más floral, pero luego poco a poco efectivamente va subiendo todo lo que es el oud y va dando su impronta pues poquito a poco y en la progresión. Muy buena ejecución por parte de Niche For All de esta fragancia. Señoras, señores, que se ha terminado lo que se daba, me despido ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. De todas formas, ojo, cuidado, hay una cosa que va apareciendo por aquí poquito a poco, que es el Patreon, que me podéis echar una mano a partir de un eurín, sí, tan solo 1 euro, y así me ayudáis a mí y al canal, ya os digo yo que sí. Y si hago así, que yo creo que no voy a acertar a la primera, pero sí, lo he cogido, aquí está, La alquimia del perfume, aquí, ay. Mi libro, claro, para coger y disfrutarlo intensamente, pues pinceladas de, por supuesto, de perfumería básica, un poco de química ahí aplicada, pero poquita, tampoco hace falta calentarse mucho la cabeza, y muchas reviews, incluidos también los ingredientes principales que componen los perfumes que rezan en las cajicas ahí con sus olorcicos y sus cosas. Hecho con mucho cariño y mucho amor para todos vosotros. Disponible en todas las redes de venta online y en librerías. Así que aquí está, por este lado, La alquimia del perfume. ¡Ay, qué trabajico me ha dado el crío! Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Y me despido ya, simplemente diciendo una cosa. Y es... ¡Auf Wiedersehen!